Hoy vengo con otro vídeo, esta vez hecho con materiales de acuarela, pero limitando colores. Voy a hacer un paisaje muy simple, de estilo abstracto, ¿vale? Entonces, este paisaje va a llevar dos capas. Una capa que va a ser húmedo sobre húmedo y luego otra capa dibujando lo que son unos troncos de árboles encima. Con los troncos de árboles voy a usar un Payne's Gray, este creo que es Aquafine de Dowler Rowney. Y luego seleccioné tres colores cálidos para lo que es crear un fondo abstracto totalmente. Son dos amarillos de Dowler Rowney, un rojo anaranjado, no sé qué color es este, purple, púrpura. Y este es el Potter's Pink de Winsor & Newton. Son, como he dicho, solo colores cálidos para el fondo y luego el Payne's Gray para dibujar los árboles. Bueno, voy a comenzar primero activando los colores. Como voy a pintar húmedo sobre húmedo, voy a activar los colores directamente aquí, porque total, no pasa absolutamente nada. Y ahora voy a echar un montón de agua. Voy a fijar bien esto. Como veis, la hoja está fijada. Esto es un mantel de plástico individual. Es perfecto para sujetar las acuarelas, me encantan y son muy baratos. Voy a dejar que los colores fluyan, pero a lo loco, por el papel. No voy a preocuparme absolutamente de nada. Voy a dejar simplemente que vayan fluyendo. Lo de hacer salpicaduras, recordad que podéis manchar absolutamente todo lo que tenéis alrededor. Si no ponéis un poco de cuidado o si no forráis. Este es un primer amarillo. Voy a probar con este bonito rojo anaranjado que yo creo que combina muy bien con, mira, cómo se van yendo las formas y creando dendritas a lo loco. Me gusta. A ver, este tipo de estructuras de dendritas, mucha gente las intenta evitar, pero para algunas obras pues pueden enriquecerlas mucho. A mí me gustan. Obviamente dependiendo de lo que uno pretenda hacer. No todo va a ser... Bueno. Y luego, bueno, tengo charcos de agua. Literalmente aquí hay charcos de agua. Con lo cual el papel se está combando bastante. Pero bueno, yo soy optimista, entonces espero que luego... Vamos a ver cómo queda este morado. No era precisamente el color que yo quería buscar, pero bueno. A ver cuando seque cómo está. Vamos a hacerle unas... Da un poco toque diferente. Pensaba que era otro tipo... Pensaba que era un rosa. Recordad probar los colores antes de pintar. No es como yo. Y luego os encontréis sorpresas. Aunque a veces las sorpresas pueden ser muy bienvenidas y permitir generar cosas muy bonitas. Bueno, he echado tres colores. De momento voy a probar con el Potter's Pink. Y este es un color bastante más oscuro. Este es bastante granulado, este tono. Y es... Al no estar extendiéndolo, me está quedando lo que se dice más amarronado. Sin embargo, es un tono muy bonito. Me falta por probar el amarillo cálido que tengo aquí. Esto me parece que lo voy a tener que hacer en 2 sesiones porque esto está muy húmedo. Lo dicho, un fondo completamente aleatorio y luego unos árboles encima. A ver qué colores nos da esto cuando seque. A mí me gusta hacer a veces cuando tengo esto, dejar que fluya. Dejaré que seque en algún sitio fuera del alcance de mis gatos y mañana posiblemente haga más salpicaduras. Y bueno, el resultado de lo que hay es esto, que no estoy segura si me gusta mucho. Yo creo que
Dado que por aquí hay colores más oscuros, aquí está el Potter's Pink y los otros, voy a dar de la vuelta a esto. Yo creo que me gusta más así. Y ahora lo que voy a hacer es pintar árboles. Y para eso voy a utilizar el Payne's Grey. Voy a empezar con un pincel medio. Este es un pincel de Van Gogh del número 8. Y aquí está el Payne's Grey. Bueno, voy a empezar por lo que es marcando un poco la línea del horizonte. Quiero hacer unos árboles hacia arriba y hacia abajo que se vean las raíces. Bueno, esto es totalmente abstracto. Bueno, como no estoy haciendo nada realmente figurativo, pues bueno, solamente voy a pintar. No hace falta ni que las líneas sean muy finas. De momento, es más, igual aquí luego las engordo un poco. Un poco más así. Eso se supone que es la tierra, ¿vale? Ahora voy a pintar unos troncos de árbol. Quiero que queden de tamaño regular, ¿eh? Estoy utilizando las acuarelas de Daler Rowney, ¿vale? Que son unas acuarelas, las Aquafines, son unas acuarelas bastante normalitas y asequibles. Dejaré los links. De hecho, de aquí la única acuarela profesional que he utilizado es el Potter's Pink, que es así que es de Winsor & Newton, pero el resto son acuarelas baratas. También he pensado que puedo hacer este mismo ejercicio sobre papel negro. Yo creo que podría quedar un muy buen efecto con este ejercicio hecho sobre papel negro. Tengo que probar a ver, porque sí que es verdad que el papel negro con pinturas metalizadas, la verdad que me encanta. Si no habéis visto algunos de los que he pintado ya de papel negro, os los dejo en la descripción. Vale, ahora no sé si voy a empezar por las raíces. Este ejercicio te permite, digamos, explorar lo que es intentar hacer líneas finas, a la vez que, como no importa realmente cómo vayan a quedar estas líneas, bueno, los árboles son totalmente naturales, son totalmente unas líneas rectas en la naturaleza prácticamente. Entonces, pues esto te permite lo que es explorar y practicar sin preocuparte demasiado de dejarlo todo perfecto. Eso sí, procurad ir sacando las raíces. A mí me gusta sacarlas de diferentes sitios. O sea, una aquí y la siguiente que quede por más abajo. En la naturaleza, dependiendo del árbol, algunos tienen las ramas que salen desde el mismo punto, mientras que otros salen alternadas, ¿vale? Así que, bueno, he venido un poco cansada de la calle y no tengo un pulso muy fijo. Conozco que hoy no estoy con mi mejor pulso. ¿Ves? Ay. Cosa que por un lado también es una ventaja para hacer este tipo de cosas, la verdad. También es que me está gustando mucho esta idea, no sé vosotros, pero tengo muchas ganas de hacerla en papel negro. Bueno, básicamente la técnica, como habéis visto, es hacer un fondo muy simple. Al caer los colores, a vuestro gusto, podéis hacer líneas, lo que queráis, puntos, y después pintar unas siluetas encima, que yo en este caso he escogido árboles. Porque, bueno, los árboles es algo relativamente fácil de pintar. Bueno, relativamente fácil, no, muy fácil de pintar. Y no hay que preocuparse de que las líneas estén perfectas, ni rectas, ni que sean iguales. Va a quedarte un resultado bastante bueno sin tener que llegar a esforzarte demasiado y preocuparte demasiado por... Voy a hacerla, engordar un poco estas líneas del terreno, voy a hacerlas un poquitito más gruesas por algunas zonas, no por todas, para que quede más
más irregular se cae. Y he pensado, mira, ahora mientras estaba aquí haciendo estas líneas, he pensado que los árboles a veces también tienen raíces que sobresalen desde arriba. Y se puede ver la silueta de estas raíces penetrando en la tierra, obviamente, tiene que penetrar en la tierra. En el arte del bonsái, el cruce de ramas resta lo que se valora al bonsái. Por un lado, a mí no me gusta cruzar este tipo de cruce que me ha quedado aquí, no me suele gustar mucho cada lo de gusto. Bueno, y tampoco es que yo sea una experta en bonsáis, solamente he leído alguna cocina por ahí suelta. Pero sí, las ramas que se cruzan no suelen ser lo ideal en los bonsáis. De hecho, tampoco puede haber una rama hacia el frente ni cosas por el estilo. Yo creo que aquí me he quedado un poco soso y que tenía que haber distribuido los árboles mejor, pero bueno, está claro que este ejercicio tampoco es que lo haya planificado del todo, como siempre. Nunca, yo creo que os lo he comentado ya, nunca suelo planificar mucho las cosas, siempre voy un poco a lo que salga, porque sí, he descubierto que si planifico mucho, pues al final no acabo sin hacer nada. Entonces lo único que hago es anoto las ideas en una libreta y cojo la primera que se me apetezca y listo. Y ahora voy a pasar a lo que son las copas. Empezar a sacar algunas ramitas así. Con una pintura un poco más pigmentada esto quedaría mejor. Incluso también se puede hacer con acrílico. Si tenéis acrílico negro a mano o de cualquier otro color que resalte, también. No hace falta que sea específicamente acuarela. Ni el fondo tiene por qué ser acuarela. Vamos a ser serios. Os animo a, si hacéis alguna cosa de estas, que me la decís por ahí, si probáis. Porque lo que hago yo son ejercicios perfectos para principiantes o gente que esté empezando. Otra reflexión, tanto en la vida como en el arte, es que menos es más. Muchas veces dejar huecos, dejar espacio negativo, como en este caso, hace que el ojo complete lo que es la obra y te queda un poco más equilibrado. Pero también está la corriente maximalista, que puedes recargar a tu gusto y todo lo que quieras. Eso al gusto de cada uno. Y ahora con las tecnologías digitales siempre puedes dejarlo un poquitín minimalista, después escanearlo para vender en prints o en láminas o lo que quieras, y luego recompletar la obra con una técnica más maximalista, añadiendo detalles o lo que os guste. Otra cosa que tampoco hago es planificar lo que voy a hablar durante el vídeo. Estoy pensando que igual algún día sí planifico alguno, porque hay varios libros de los que me gustaría hablar, cosas que me inspiran, hay cosas que he ido aprendiendo así a lo largo de los años. Reflexiones, yo creo que todos tenemos un poco de eso, ¿no? No sé si... todos tenemos un poco, todos tenemos de eso. Sería raro que una persona, todo el mundo, sabe cosas. Eso se da la creencia de que todo el mundo sabe cosas y que es capaz de muchas cosas y de muchas más cosas de las que hacemos a veces. Y a ver qué tenemos. Lo dicho. Uy, esta se me ha ido un poco. Hoy no tengo el pulso nada fino. Pero bueno. Incluso los días malos, que no tengas el pulso fino, que no te vayan saliendo las cosas bien o tal, pues como las obras artísticas son muy, digamos, interpretables, no tal, el resultado está en el ojo del que mira. Así que nunca desmerezcas nada de lo que tú hagas, aunque no sea perfecto. Y tampoco te creas que lo que tú hagas es una maravilla ni que vas a ganar. Yo creo que lo que hacemos siempre está bien hacer cosas, pero ni hay que creérselo mucho, ni hay que atosigarse porque lo que hacemos no es suficientemente bueno.
Hay que mantener los pies en el suelo. No sé por qué ahora mismo me acabo de acordar de Arguiñano soltando unos sermones en la tele. No sé si me habrá pegado alguno de tal. Bueno, los chistes malos estoy segura de que me los ha pegado. Mira, aquí voy a aprovechar que me ha salido esto por aquí fuera, a ver si se ve. Voy a aprovecharlo para tirar la rama hacia arriba. Muy bien. Bueno, te ramas. Bueno, otra manera de que el pulso te quede mal es dejando la mano en el aire. Si apoyas, obviamente vas a tener un punto de apoyo y vas a ser capaz de hacer líneas mucho más detalladas. En este caso no me interesan las líneas detalladas, así que voy a dejar esto en el aire. Bueno, las ramas suelen ser más finas por la punta y más gruesas por el medio, aunque las mías, como podéis comprobar, no. Van un poco a su ritmo. Y otra cosa muy importante es no apoyar la mano en lo que ya es pintado. Con lo cual es muy aconsejable empezar a pintar desde esta zona hasta esta. Yo no paro de repetir eso porque siempre lo hago al revés. Siempre empiezo desde la derecha hacia la izquierda. Y no, hay que pintar o hacer las cosas desde la izquierda a la derecha o mover el papel. Pero en este caso no quería darle la vuelta al papel porque tenía miedo de perder un poco la perspectiva de las ramas. Entonces no quise darle la vuelta al papel por eso. Entonces esa es otra de las razones por las que estoy pintando con la mano completamente en el aire. Me estoy imaginando que igual alguno de estos árboles tiene como un agujero en el que quepa un pajarito o un nido o una ardilla. Mira, aquí hay un nudo, este sería un nudo, pero este nudo lo voy a convertir en una rama. Esto me he quedado aquí muy, no sé cómo. Y mira, voy a hacer una cosa, ya que me queda una mancha bastante horripilante aquí. Voy a dibujar, voy a dejar la intuición de que esto es un ave. Esto puedo pintar un poquitín más, definir. Al hacer algo también lo importante muchas veces es el concepto, no tanto que quede perfecto, sino que el concepto se entienda. Este, por ejemplo, es el concepto de un pájaro. Y me queda el último árbol. Después miraré a ver si quiero añadir alguna cosa más o dejarlo como está. Esto es un paisaje otoñal, un paisaje de árboles muertos, no sé muy bien. Me divierte esa gente que le da un significado a las obras. No sé, me divierte y a veces me parece un poco absurdo. Yo no sé, yo pinto y hago las cosas por estética, porque se me apetece o porque me gusta hacerlo. No pienso en un significado concreto. Aunque luego, cuando lo tenga hecho, sí pueda dársela. Voy a equilibrar alguna ramita en este. A la vez que estoy pintando, estoy viéndolo en la pantalla de la tablet y de verlo desde a lejos ayuda a verlo de otra manera, al verlo desde cierta distancia, ayuda mientras pintas. Así que si vais a pintar algo y tenéis la oportunidad de ir viéndolo en una pantalla que esté un poco alejada de vosotros, yo os lo recomiendo. No es tan complicado en este momento, solamente estoy utilizando el móvil con un programa para retransmitir directamente a la tablet. Igual hago un tutorial sobre esto, sobre cómo retransmitir la pantalla del móvil directamente a la tablet mientras pintas, para tener una referencia. Denme cuenta que no sé si conocéis estos libros de colorear, no me acuerdo, ¿cómo se llama esta chica? Lo tengo aquí. Johanna Basford. Creo que tiene alguna de las láminas de ella de colorear, alguna de las páginas del libro, creo que es una cosa así con raíces. Bueno, alguna o varias, ahí la verdad que son muy bonitos. Si os gusta colorear, yo os los recomiendo. Yo tengo uno de Johanna Basford y otro que, lo estoy viendo desde aquí, pero no puedo leer el autor. Lo dicho, tengo que hacer un episodio sobre libros. Voy a ver si lo hago un día de estos.
pero ese lo voy a preparar un poco, no como esto, que está totalmente sin preparar. Y bueno, lo suyo sería darle con pistola de colar por el borde, separarlo por completo del mantel en el que está pegado, que mirad, esto es un mantel para sujetar las acuarelas, muy barato, y os mantiene, bueno, una cierta tensión en el papel para que no se arrugue mucho. De hecho, este papel, al haberle echado tantísima agua, se había quedado súper inflado y la verdad que bajó mucho. Quería echar un poco de amarillo para darle unos tonos aquí un poco sueltos, no quiero nada. No, puedo hacer algo definido como círculos, burbujas amarillas. Me gusta pintar árboles, es algo sencillo, relajante y muy satisfactorio porque es raro que las ramas no te den un buen efecto. Siempre es cuestión de práctica, cuanto más hagas obviamente mejor te van a quedar los árboles, los troncos con las ramas, pero el resultado siempre va a ser agradable a la vista. Y es eso, buscar un fondo y las siluetas. El amarillo es un color muy alegre. Yo creo que este detalle en amarillo creo que le va a venir muy bien a lo que es el conjunto este de los árboles. Bueno, esta técnica que he utilizado hoy es húmedo sobre seco.